Creo que una de las cosas importantes de Farus, Vidal, es generar esos espacios en esta comunidad docente para que los docentes, los educadores tengamos la oportunidad de escucharnos, de conocer estas realidades, porque muchas veces como parte del sistema es que vivimos desconectados, no conocemos realmente la realidad, el piso sobre el que estamos caminando. Es importante todo eso que usted menciona porque un docente como un ente transformador debe saber qué realidad es la que quiere transformar. Entonces, la verdad que sí, seguramente lo invitaremos en muchas otras oportunidades a este podcast para discutir otro tipo de cosas, de temas que afectan a la educación, al sistema educativo de nuestro continente. Ahora, Vidal, sí nos gustaría enfocarnos también en las cosas interesantes de esta profesión docente. Quitando el salario, Vidal, las recompensas son pocas y difíciles de obtener muchas veces. Pero desde la perspectiva y desde la historia de Vidal, nos gustaría conocer experiencias que muestran la belleza de la labor docente. Espectacular. Se viven experiencias increíbles, porque lo trascendente es que estamos transformando seres humanos, contribuyendo a que seres humanos se apropien de armas para que se puedan defender. Y yo he sido un amante de la lectura, ¿verdad? Y no es de ahora, tengo ya unos 25 años de estar en el proceso de enseñanza de donde yo me desenvuelvo, de inducir al joven hacia el emprendedurismo, a que no se conforme con un salario y a orientarlo a que estudie, pero que estudie lo que realmente le gusta y le apasiona. Si debido a los cambios que estamos viviendo, que mucha gente lo cataloga de crisis, la gran mayoría de la población mundial lo cataloga de crisis, y este es un cambio, y lo vino a acelerar la pandemia de una manera increíble. Entonces, encontrarme en cualquier parte que me mueva de Honduras, porque incluso estudiantes de Luis Borán hay en todo el mundo. Hace poco vino un joven que está en Australia. Desde que nos graduamos en el 70 y pico se fue a Australia. Y en todo el mundo hay profesionales de Luis Borán de las diferentes especialidades. Entonces, encontrarme con exalumnos que son unos triunfadores. Esa es una satisfacción espectacular porque como docente a mis alumnos yo los veo como mis hijos. Yo quiero que ellos sean los triunfadores y la satisfacción mía es encontrármelos y que ellos me digan que les está yendo bien. Obviamente el maestro no es monedita de oro ni que le va a caer bien a todo el mundo. También me he encontrado algunos que se cambian de acera. ¿Verdad? Y digo, pues Dios que los bendiga. Sí, porque incluso viví una experiencia espectacular con un cuñado, un tío de Eder, mi hijo, que él fue alumno de Luis Borán. Entonces pensaban que porque era alumno del Borán y yo le daba clases, es que yo tenía que aprobarlo. Y resulta que él hubiese sido el peor error que hubiera cometido, porque ese muchacho a partir de ahí se hubiese dirigido, cuando hablara de mí, se iba a expresar de una manera no muy grata. Mientras que ahora, si se expresa, si no es con mucho placer, pero en el fondo él entiende que el bien era para él. Claro. Entonces esas experiencias las vive uno, pero las satisfacciones a la hora llenan más. Creo que una cosa importante, Vidal, como usted lo decía, es en medio de las crisis que muchos llamamos, en medio del caos, en medio de las dificultades, de los problemas, tener una actitud positiva es importante. Por eso Farus, este espacio de este podcast, es poder platicar con docentes estupendos que puedan inspirar a otros docentes nobles, a otros docentes que
van arrancando este trabajo de la docencia, que de repente con tantas dificultades creen que se equivocaron en lo que decidieron estudiar, en lo que decidieron vivir su vida, construir su proyecto de vida, pero a partir de todo este montón de experiencias, siempre es interesante visualizar de que hay historias positivas y que siempre es mejor ver lo bueno que lo malo. Podríamos hablar durante horas sobre educación, no obstante, debemos de terminar este episodio, Vidal, porque vamos a tener la oportunidad en otros momentos de volverlo a invitar. Pero de su experiencia, ¿cómo podemos mejorar el proceso educativo en Honduras y Latinoamérica desde la percepción de los docentes, desde la vida de los docentes, poniendo al docente como el centro? Bien, dije antes que el proceso educativo era un trinomio, sí, pero se hacen esfuerzos por atención del alumno, ¿verdad? En la mayoría de aspectos, pero al profesor se le tiene abandonado. Cuando hablaste de precarización, significa de que el salario es justo para que sobreviva. Y como dijiste antes, no nos olvidemos que el maestro es padre, es hermano, es tío, es hijo, es esposo. Entonces es un montón de roles que juega. Y que mantenga una actitud positiva significa que a veces por naturaleza la gente sonríe, pero en muchos casos también se aprende a sonreír. Entonces, como dijiste, la parte actitudinal es fundamental. Nosotros somos producto de lo que es el ambiente y la parte genética, pero eso sumados, eso hay que multiplicarlos por la actitud. Entonces pudimos ser muy beneficiados genéticamente y nos puede favorecer, por otro lado, mucho el ambiente. Pero si la actitud no es la adecuada, estamos en una crisis, ¿verdad? Entonces, no nos asustemos que el profesor de repente no está con el mejor ánimo. A mí, por naturaleza, nosotros reímos con facilidad y hemos tratado de disfrutar el proceso. Y eso se lo trato de inculcar a los jóvenes e incluso a los compañeros profesores jóvenes, que disfruten el proceso. Si ya que eligieron la carrera docente, pues que la disfruten, que tratemos de ser felices, porque la felicidad es un camino, no es un punto al cual llegar. Exactamente, realmente creo que hemos abandonado al docente desde la perspectiva de que es un ser humano integral. Y Farus, eso, como lo decía antes, eso es lo que buscamos, construir una comunidad de apoyo para los docentes, una comunidad donde los docentes puedan compartir sus experiencias, pero también puedan pedir ayuda, porque una de las cosas importantes, yo viví una experiencia en una reunión de Cabildo Abierto con un alcalde en el área rural de Honduras, y él decía, me acuerdo, por favor entiendan de que una mano limpia la otra, pero las dos manos limpian la cara. Entonces, imagínense si nos uniéramos todos los docentes, todos los educadores en una comunidad docente para transformar, como decía Vidal, ser esos entes transformadores del proceso educativo en Latinoamérica. De repente, otra historia que estaríamos contando, pero no veamos la cuestión negativa, veamos la parte positiva. Podemos construir esa comunidad y por eso Farus está aquí. Gracias, Vidal, por compartir este espacio y construir esta rica conversación en Farus Podcast. Esperamos tener más espacios para conocer otras de sus historias y cómo con su vocación docente está cambiando la vida de sus alumnos, tanto en el técnico Libogran, pero yo lo sé, también personas que tenemos la oportunidad de conocerlo y de compartir espacios con ustedes. Ya para terminar, Vidal, nos gustaría que nos compartiera una frase que lo inspira en su profesión de educador para terminar con este espacio, con este podcast. Liderazgo. El maestro tiene que ser un líder. Así de sencillo. Y el líder ve antes, ve más allá, ¿verdad? O sea, tiene que desarrollar incluso un sexto sentido, que parece que se le atribuye más a las mujeres, que es la intuición, saber antes de que suceda. En los talleres vivimos situaciones espectaculares, en prácticas que se realizan.
realmente desarrollamos ese sexto sentido. Intuir cuando de repente algo puede suceder, que el muchacho se le fue la onda de que debía de consultar antes de hacer tal acción, porque él cree que ya la domina. Muchos casos ha pasado que una energía, somos energía. Entonces, un movimiento que hacemos, advertimos que algo anda mal. Y nadie nos dijo. Sí, somos energía. Liderazgo, intuición, fundamental. Creo que todos los educadores tenemos que tener eso grabado en la mente. Somos líderes, somos formadores, somos guías. Y de esa forma es como vamos a poder formar estas nuevas generaciones, tanto de hondureños como de latinoamericanos. La verdad, Vidal, que he disfrutado mucho este espacio. Le agradecemos toda esta riqueza que nos ha compartido y agradecemos a toda su valiosa atención. Farud Podcast es un espacio para reimaginar la educación en Honduras y Latinoamérica, trabajando en revalorizar la profesión docente. Aprende, enseña, ilumina. Nos despedimos, Vidal, le agradecemos mucho por su tiempo, mucho por sus historias y esperamos compartir otros momentos más con usted. Ha sido un placer y estoy en la disposición porque realmente la educación me apasiona. Muchas gracias, Vidal. Le recordamos que nos van a poder escuchar en todas las plataformas de podcast, en su plataforma favorita. Vamos a estar en Spotify, Apple Music, en Deezer y además también vamos a tenerlo en formato de video podcast, en YouTube. Les agradecemos mucho por su atención. Buenas noches. Bien, buenas noches.